Saludo a todos con la paz de Dios y pido en este día que el Señor derrame sabiduría de lo alto y que alumbre la luz de nuestro entendimiento para comprender su palabra. Y de eso se trata el tema. La pregunta es, ¿quién nos da entendimiento? Cierta vez dice que en un pueblo había un anciano en una gasolinera y en ese momento viene un señor, un forastero, a cargar gasolina y se baja y contempla el pueblo y le dice al anciano: qué hermoso pueblo. Usted de acá, sí, dice él. Y dígame, ¿y cómo es la gente en este pueblo? Y el anciano le dice: ¿y cómo es la gente de donde usted viene? Y él le dice: oh, en mi pueblo la gente es perversa, le gusta la contienda, el chisme. Realmente es insoportable la gente, no se puede convivir con ella. Y el anciano lo mira y le dice: así también es la gente acá. Y este señor se va y al cabo de unas horas viene otro forastero y le hace la misma pregunta. Le dice: qué bonito pueblo. Dígame, señor, ¿y cómo es la gente acá? Y el anciano le hace la misma pregunta a este otro señor y le dice: ¿y en su pueblo cómo es la gente? Y él le dice: en mi pueblo la gente es buena, es solidaria, es gente realmente que teme a Dios porque ama a su prójimo, convivimos muy bien, somos solidarios, nos ayudamos mutuamente. Es un pueblo muy hermoso, realmente vale la pena vivir en mi pueblo. Y el anciano lo mira y le dice: así también es la gente acá. Qué lindo, qué coincidencia. Bueno, se despiden y se va. Y el nieto, que estaba oyendo todo, viene y le dice: abuelo, ¿por qué le has dicho dos respuestas totalmente diferentes a la misma pregunta? Al primero le dijiste que la gente aquí era mala y al segundo le has dicho que era buena. Y el abuelo lo mira y le dice: hijo, porque las personas son como son en el lugar o en el pueblo que ellos estén. Porque no es el problema el lugar donde uno vive, sino que somos nosotros mismos. Es nuestra esencia lo que nos hace ser y actuar como debe ser. Y el nieto lo mira sorprendido de tanta sabiduría en el abuelo. Quiero hablarles de algo muy importante como introducción al tema. La salvación nos la ha dado Jesús por gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido, pero la recibimos por fe. ¿Y sabe por qué? Porque la victoria está en la fe. Los discípulos oyeron de la boca del mismo Jesús que si tuviéramos fe del tamaño de una semilla de mostaza, le diríamos al monte: trasládate al otro lado, y lo haría. Y que todo lo que diríamos nos obedecería y todo nos iría bien. Y ellos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Anhelamos y queremos crecer en fe, pero hay un elemento muy importante que generalmente no permite que nuestra fe aumente, y es que nos hace falta tener entendimiento. Y el entendimiento no nos lo da la razón humana, hermano. El entendimiento nos lo da el Espíritu Santo. Él es quien nos da la revelación de la palabra de Dios, que es nuestro manual perfecto. Y quiero que usted y yo se vaya a la palabra y leamos juntos Lucas 24, versículo 13. Dice ahí el título: Camino a Emaús. Iban hablando Jesús mismo, iban camino, y dice: dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas, atienda bien, los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y en el 17 dice: y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis
Y mire la pregunta, ¿y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le pregunta, todo el mundo está hablando de eso y vos no lo sabés. Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Qué fue? Mire usted, ya lo dieron por muerto, mientras él mismo había resucitado. Estaba vivo y caminando con ellos. Iban con él estaba presente en carne y hueso. Caminaban con Jesús, pero no lo veían. ¿Cuántas veces en nuestro caminar con Jesús sentimos que no tiene efecto? Que en tu paso a paso con Jesús no estás sintiendo nada, ni tampoco recibes nada. Caminamos con el Rey de Gloria, con Jesús a nuestro lado. ¿Sabe por qué? Porque no estamos viviendo lo sobrenatural. Las iglesias no están viviendo lo sobrenatural. Están abatidos, tristes, la mayoría se siente como destruidos, amargados, porque están orando, están leyendo la palabra, están caminando con Jesús, pero no están entendiendo. No viven el poder de estar con ese Dios cada día y de tener esa victoria. Aquí el problema no es Dios, no es que la palabra está mal dada, porque la palabra es la mente de Dios, es todo lo que Él nos dejó como herencia, sino que es el problema que nosotros hablamos del gran poder de Él, pero no lo estamos viviendo, no nos estamos apoderando de ese poder y vivir lo sobrenatural. Al ciego, amados hermanos, la luz no le afecta. Es como si pongamos una linterna con mucha luz a los ojos de un ciego y no va a ver igual. Y así mismo pasa con aquel que el entendimiento está cegado. En Juan 1:9 dice, la luz verdadera vino en poder y gloria. Ese era Jesucristo mismo. Y unos recibieron y otros no. Hay personas que dicen el evangelio no funciona. ¿Sabe por qué? Porque pueden estar en la misma luz de Jesús, pero no les afecta. Salen de la iglesia así como entraron, o después de escuchar cualquier prédica, porque la luz no es el problema, sino las personas que están en la presencia de la misma luz y no la están viendo. Es este ejemplo de los discípulos. Estaban hablando con él, ¿no? Y ¿qué pasaba? No lo veían porque su entendimiento estaba ciego, entenebrecido. El entendimiento, amados hermanos, es la manera de procesar aquello que vemos. El ciego no ve la luz. Hay dos tipos de entendimiento. Aquel que es entenebrecido y no ve, y el entendimiento iluminado, que es el que ve la luz. Ese procesa la palabra de Dios. El entendimiento entenebrecido solamente tiene temor, tiene negativismo, tiene derrota y se siente vencido, tiene desesperanza. Pero el entendimiento iluminado procesa la palabra de Dios, adquiere mucha fe y se apodera de las promesas de Dios y las vive día a día. Y eso es lo que debemos buscar, tener ese entendimiento iluminado que decide creerle a Dios y no a las circunstancias, porque la oscuridad da pesimismo, negativismo, pero el entendimiento iluminado sabe que Dios puede, que Dios quiere, que Dios hace. Segunda de Corintios 4, versículo 3 y 4 dice la palabra del Señor, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Clarito nos está hablando. Si no se lo entiende es porque no hay entendimiento. Y dice el 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese usted y observe en su Biblia, en este versículo de 2 de Corintios 4:4, dice Dios con D minúscula, porque el Dios de este siglo es Satanás, que vino a entenebrecer el entendimiento, a cegarlo, para que usted y yo no la entendamos la palabra, y si no la entendemos, pues no vamos a tener fe, y si no hay fe, no vamos a obedecer, y si no hay obediencia, tampoco recibimos las promesas del Señor. Vamos a vivir negativamente, vamos a vivir con ese pesimismo y con esa angustia que Él quiere que vivamos. Pero Dios, infinito en misericordia y en amor en nosotros, quiere que nosotros abramos ese entendimiento, que pidamos a Él que nos ilumine para poder entender su palabra. La palabra de Dios es vida y nosotros tenemos que creer ciegamente que Él la dejó escrita para que nosotros nos gocemos de sus promesas. El enemigo ha cegado el entendimiento de muchas personas y sigue cegándola hoy en día, porque sabe que para tener fe necesitamos entender. Necesitamos entender la palabra de Dios. Él causa incredulidad en las personas, la detiene la palabra, cega, seduce. Él es el engañador, el príncipe del engaño y la mentira. ¿Y sabe por qué no quiere Él que usted y yo tengamos fe? Porque la fe es energía, la fe es esperanza, la fe es fuerza. Y eso a Él no le conviene. Él quiere que sigamos con ese entendimiento ciego y que no podamos ver que Jesús está ahí mismo con nosotros cada día de nuestra vida y lo va a estar hasta el último día, así dice su palabra. Hay una pregunta que nos hacemos: ¿por qué hay falta de fe y por qué no hay victoria en algunas iglesias, en algunas personas? ¿Sabe por qué? Porque no tienen el entendimiento iluminado, porque ese entendimiento es solamente humano, carnal. Es un entendimiento que ha sido cegado para que no podamos ver a Dios, para que no creamos en Él y para que no obedezcamos su palabra. Caminaban los discípulos con el mismo Jesús y no lo veían, no lo conocían. Nosotros caminamos, escuchamos muchas veces la palabra, vemos un mover tremendo del Espíritu Santo y podemos no sentir nada. Pero esto no es culpa de la luz, no es culpa de Jesús, no es culpa de la palabra de Dios, tampoco del Espíritu Santo. No es culpa del que predica la palabra, sino de que su entendimiento está cegado y no está pidiéndole a Dios que se lo abra. ¿Sabe qué? Leyendo, escuchando, y muchas veces no lo entienden. La fe es andar en victoria, amados hermanos. Y no se puede creerle a Dios a menos que el entendimiento sea abierto. Efesios 4, versículos 17 y 18 dice así la palabra del Señor. Esto pues les digo, requiriendo en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por su ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Cuando el entendimiento está entenebrecido, el corazón se vuelve duro. No queremos creer y comenzamos, ¿sabe qué? A nosotros juzgar y echar la culpa a Dios y a nuestro entorno. Y no se trata de los demás, se trata de nosotros mismos. En el entendimiento entenebrecido, ciego, se acusa a Dios y a todos los demás. En la boca de aquellas personas hay queja, hay murmuración y comienzan a juzgar a su entorno. El entendimiento de luz vive con mucha fe y de victoria en victoria. Es ese entendimiento el que tenemos que tener tú y yo, amada y amado hermano. El entendimiento de luz. En tinieblas y en oscuridad, pues no tenemos acceso a la vida gloriosa que Jesús compró en la cruz del Calvario para nosotros. Y nosotros tenemos ya ese acceso y debemos disfrutarlo. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y a la riqueza de su gloria. Estando en tinieblas no hay cómo ver la gloria de Dios. No hay cómo ver su poder, su grandeza. No podemos creerle a Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios.
De creer, dice la palabra del Señor, que hasta los demonios creen porque saben que Él existe, pero no le obedecen. Creerle a Dios es obedecerle y estar convencido, estar con la convicción de que Dios hace milagros, de que Dios sana, de que Dios liberta, que para Él no hay imposibles, que Él restaura, que Él provee, que Él multiplica. En tinieblas no pensamos ni hablamos positivamente. Cuando tenemos luz, nosotros podemos ver todo positivo. Y la luz, Jesucristo, es nuestra esperanza. ¿Sabe qué, amados hermanos? Jesús preguntó, ¿qué hablan? Más les dijo en estas palabras, ¿qué pláticas son estas? ¿Sabe por qué? Porque los vio tristes, dice la palabra, lo hemos leído. Había queja, escasez, duda. Jesús sabía lo que ellos hablaban, pero quería que ellos mismos se escucharan. ¿Sabe por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted y yo debemos analizar qué es lo que hablamos. Mire lo que ellos decían. Jesús de Nazaret no fue, hablaban en pasado. Nosotros esperábamos. Jesús debía redimir. Estaban hablando negativo, en pasado. No se puede, derrota, amargura. Jesús no cumplió, en pocas palabras. Le dijeron al mismo Jesús que estaba con él. Entonces, el entendimiento humano no procesa nada espiritual. Todo es carnal. Dice que el entendido en la palabra hallará el bien. Por eso debemos buscar y procurar el entendimiento que nos da el Espíritu Santo de Dios. En el Salmo 119, versículo 34, dice el salmista claramente, dame entendimiento y guardaré tu ley, guardaré tu palabra y la cumpliré de todo corazón. Si nosotros la entendemos, la vamos a obedecer, la vamos a cumplir de todo corazón. Esto es lo que debemos pedirle al Señor. Necesitamos entender que Dios es real. Necesitamos que Él está en entender que Él vive en nuestras vidas. Hay una pregunta, ¿por qué siempre en el lugar que se reúne la gente, ya sea en una iglesia, en una casa, donde estén, o escuchan una prédica, hay gente, dice, que entiende la palabra y otras no? Porque la palabra ha sido dada de la misma forma para todos, pero hay algunos que van con esa predisposición de tener el entendimiento de luz para guardarla y atender específicamente qué les está hablando el Señor, y otros que van a fijarse cómo vino vestido el vecino, qué hizo y qué dejó de hacer. Entonces la distracción en mirar a un lado y al otro no permite que su entendimiento se abra. Por eso es que unos reciben la palabra y andan en victoria. Saben que la palabra es el pan de vida y los otros la ignoran porque están distraídos en qué hacen los demás y qué dicen. El entendimiento, el Señor quiere que lo tengamos hoy. Y es el día en que tú vas a recibirlo a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué? A los 2 discípulos no los dejó hasta que entendieron, porque se sentó con ellos y partió el pan, y ahí fue donde ellos comenzaron a verlo, y en ese momento Él les aparece y después van y cuentan allá, y ellos entre sí decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos hablar? Porque Él les habló de la palabra, les habló de los profetas, les habló desde Moisés. Y es así, escuchamos la palabra, nos emocionamos, arde nuestro corazón, sabemos que es real, tú sientes ahora a través del Espíritu Santo, pero necesitas entenderla para hacerla vida en tu vida, para que vivas de victoria en victoria, sabiendo que el Señor está contigo. Y así como vino a ellos y los vio cabizbajos, preocupados, y Él quería ayudarlos, hoy nos viene a ayudar a ti y a mí. Nos viene a ayudar a nosotros, quiere resolver todos nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestros anhelos. Esos anhelos que tienes en tu corazón, por ti, por tus hijos, los proyectos, los planes. Todo padre, amados hermanos, trata de guiar a sus hijos por el camino del bien. Nosotros enseñamos a nuestros hijos a caminar por el camino del bien. Y algunos hijos nos obedecen y les va bien, y otros creen que somos de malo
Y entonces es porque tienen el entendimiento entenebrecido y tienen que pasar dificultades para darse cuenta que tú y yo como padres teníamos mucha razón y que lo aconsejábamos porque había mucho amor, hay mucho amor y habrá por ello, siempre. Por eso queremos que les vaya bien. Amados hermanos, ya sabemos que no se trata en qué lugar estemos, dónde estamos, sino de quiénes somos nosotros. Y no se trata de cómo somos vistos ante los demás, sino de cómo vivimos ante los ojos de Dios. Y eso es lo que importa. Y eso es lo que le interesa a Dios. Que tú y yo sigamos sus pisadas y que procuremos el entendimiento de luz que solo proviene a través del Espíritu Santo. Amados hermanos, que este día Dios nos dé entendimiento iluminado a través de su Espíritu Santo y que obtengamos una fe al máximo para que tú y yo caminemos de victoria en victoria. Que el Señor te bendiga abundantemente, a ti y a tu hermosa familia, y los proteja hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.